cuando yo tuve acceso al libro y miré los datos de México, realmente no entendía muy bien qué estaba pasando. Entonces lo que hice fue hacer unos cuadritos cambiando la definición de ingreso, y se los quiero mostrar a ustedes. No sé si se puede ver. En todo caso, ahí a lo mejor. Entonces hice cálculos con el ingreso corriente total, con el ingreso corriente total per cápita, con el ingreso monetario, con el ingreso no monetario, con el ingreso monetario per cápita, con el ingreso corriente total per cápita, y lo hice por persona, porque en realidad la serie a mí no me daban diferencias significativas, y lo que dice el texto es que se trata de ingreso corriente total per cápita de los hogares. ¿Lo puedes correr un poquito hacia abajo? Ahí. Hice las gráficas, y en esa gráfica efectivamente, hacía ojo, pareciera haber una caída en todas las definiciones con todas las definiciones de ingreso, una caída en los niveles de desigualdad. Sin embargo, el 2008 se va para arriba. Y en la penúltima, en la última línea, encuentro que el ingreso corriente total del hogar realmente es estadísticamente significativo entre 2006 y 2000, pero no lo es entre 2000 y 2008, que es el que está al lado, no es 2006, es 2000. Y la otra diferencia significativa 2000-2006 era con el ingreso monetario per cápita, con el ingreso monetario del hogar, y que sí es significativa para el periodo 2000-2008. Es decir, la evidencia desde el punto de vista estadístico depende mucho de qué definición de ingreso estemos empleando y qué bases de datos también estemos empleando. Porque si ustedes miran, también hay una caída 94-96. Exactamente después de una crisis hay una caída de la desigualdad. Entre 2000 y 2002 hubo una crisis no tan pronunciada y también hay una caída de la desigualdad. Entonces, la base de la información a mí me crea algunos problemas. Yo tengo la impresión de que no usaron las UPMs, las unidades primarias de muestreo, para hacer las pruebas de hipótesis, que los errores estándares son 2.5 veces más pequeños que los errores estándares cuando se mete el diseño de muestreo que usa la ENIG, que no es un muestreo aleatorio simple. Entonces los errores estándares son bastante más amplios. Primera cosa. Segunda, es que me pregunto, olvidémonos de esta información. Mi próxima pregunta es, ¿qué significa una caída en la desigualdad medida cuando sabemos que los datos están truncados? Es decir, que falta una parte de la distribución y justamente la parte de arriba y parte de la parte de abajo. O sea que no vemos la distribución completa. Y eso lo dice Alvarado y Piketty en el mismo trabajo, y es ya bastante conocido a nivel mundial que estas encuestas no miden los ingresos de los efectivamente ricos. Entonces, cuando vemos una caída en la desigualdad, es una caída en la desigualdad de parte de la distribución. ¿Y qué puede estar ocurriendo? Puede estar aumentando la desigualdad
porque los realmente ricos están ganando cada vez más, y en la parte que queda podemos estar midiendo una caída en la desigualdad. Entonces, la interpretación en términos nacionales hay que moderarla, porque evidentemente no sabemos lo que pasa, y comparando con cuentas nacionales, que tampoco es una muy buena medida, a veces las encuestas en México miden entre el 50% o el 60% de lo que dice ingresos, las cuentas nacionales que deben ser ingresos en manos de los hogares. El segundo punto. Y el tercero es que hay que preguntarse, bueno, ¿cómo están compuestos los deciles? Es decir, si hay una parte que no está, entonces, ¿quiénes son los actores sociales? ¿Quiénes son los seres de carne y hueso que están en estas categorías estadísticas? Y en el 10º decil, que es el que experimenta la caída más fuerte, lo que encontramos son burócratas del gobierno, profesores universitarios, maestros, burócratas de empresas privadas, es decir, un conjunto de gente que uno podría calificar como de clase media alta. Y una hipótesis alternativa, entonces, para explicar la caída de ese sector, es que cada vez que hay una crisis, el gobierno racionaliza gasto, y lo primero que hace es cortar reajustes o bajar, hasta a veces bajar salarios de esos sectores sociales. Y eso es lo que vemos en la caída 96-94, y que aparece de nuevo 2000-2002, y de ahí ya fluctúa un poco. Entonces, habría una explicación alternativa que no se basaría tanto en el mercado de trabajo. Acabo de ver un estudio que muestra que el 75% de los chicos que salen de oportunidades consiguen trabajo a través de redes sociales, no van a un mercado de trabajo. Y sabemos en México que en el nivel alto, en el nivel que nosotros nos manejamos, la forma de conseguir trabajo normalmente también es a través de redes. Incluso ustedes han oído muchas veces que se pide que se abstengan de ir a solicitar un trabajo a alguien que vaya de una universidad pública, porque solo quieren profesionales de universidades privadas. Gracias. Ahora, me gustaría tu opinión sobre una reacción que a mí me ha provocado la estupenda exposición que has hecho. Si por una parte creo entender que la caída de la desigualdad es estéril al crecimiento, es estéril al nivel de desarrollo, al nivel de desigualdad que se tiene, y es estéril al régimen político que se tenga. Por otra parte, entiendo que la educación y las transferencias de gobierno son los factores que se asocian a esta caída de la desigualdad. Entonces, yo haría una conclusión, que me gustaría tu opinión, que querría decir que el incremento en la masa de trabajo, característica por lo menos de México en estos periodos, convierte a la educación en un instrumento para luchar por la igualdad, y que lo mismo las transferencias de gobierno son un instrumento para luchar por la igualdad, pero que no son un instrumento de crecimiento, de desarrollo, de bienestar. Esa es la conclusión que me viene de esto. Me gustaría tu opinión. Me gustaría referirme a los factores positivos o optimistas de los que hablaban ahora para el futuro. Digo, ya aparte de todo lo que se ha dicho en términos de cuál es la función que tienen las transferencias u otros, o el tema del crecimiento, pero en términos del precio de las materias primas como un factor optimista,
Me gustaría asociarlo también a la crisis o digamos al alza de los precios de los alimentos, que tiene su contrapeso bastante serio en términos justamente de distribución de ingreso y de generación de pobreza. Entonces, lo que puede ser positivo para el crecimiento de la economía o de algunos sectores, no necesariamente va a ser positivo para el grupo de la que se supone que está siendo, al que se quisiera tener un factor positivo de igualación. Y si eso es positivo en términos de ingresos fiscales, pues habría que preguntarse si el ingreso fiscal no debería de tener otro destino que no fuera la transferencia en sí misma. Ha aumentado el número de perceptores de ingreso en los hogares pobres, pero no sé si han considerado en particular el incremento en las tasas de participación de la mujer, que además del elemento, digamos, de la transición demográfica, ha potenciado en general el crecimiento de la oferta de trabajo, porque tengo la impresión de que, a diferencia de lo que pasó en otros momentos del desarrollo en América Latina y en particular de México, como pueden ser los 70, donde se da un crecimiento rápido en la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, quizá asociada a lo que llamaríamos un efecto sustitución en el mercado de trabajo, es decir, que aumenta el ingreso y entonces aumenta la participación, que era lo que pasaba en esos años de la mujer, y entonces teníamos una llegada al mercado de trabajo de mujeres jóvenes y relativamente bien educadas, que ahora lo que estemos teniendo en épocas de bajo crecimiento, sobre todo para el caso de México, es la incorporación de mujeres de menor educación e incluso de mayor edad que la de aquel entonces, es decir, que esté primando un efecto no sustitución, sino efecto ingreso, como cae el ingreso medio del hogar, se estén incorporando, y creo que en el periodo que han analizado sí ha habido un crecimiento quizá hasta de 10 puntos en la tasa de participación de la población femenina, que pudiera ser muy relevante. Y por otro lado, sobre las propuestas, sobre la pregunta de cómo vendrá el futuro, pues si es válida la hipótesis de la importancia del cambio demográfico en la igualación de las rentas, pues cuál será de mantenerse las cosas como siguen cuando empiece el envejecimiento, cuando tenga mayor peso el envejecimiento de la población, porque entonces podríamos entrar en el escenario contrario, ¿no? Yo creo que, mirando las cifras que señala Nora, ¿sí?, independientemente que los que estudian el tema de distribución del ingreso se preocupe de hasta 3 centésimas a la derecha, si cambia o no cambia la distribución del ingreso, a mí me parece que los resultados muestran de manera bastante ilustrativa que el cambio que ha habido es muy pequeño. A mí se me hace un cambio muy pequeño y me sumo un poco a la pregunta o la duda que señalaba Jaime. Se me hace muy chico, si no me equivoco, es un cambio que va entre 1 y 2, 3%. El del coeficiente de Gini, que es de todas maneras, que sigue siendo de los más altos del mundo, el más alto del mundo. Ahora, me parece que este es un cambio pequeño, sobre todo si se consideran 2 cuestiones, que una está señalada, o las 2 están señaladas en lo que Nora expone. En primer lugar, el hecho de que cambiar la distribución del ingreso por la vía de mejorar de manera fuerte los ingresos percibidos por el grupo de los más pobres es bastante barato. Es bastante barato visto de la siguiente manera. Si acaso se redistribuye el 1% del ingreso a el decil más bajo, se les duplica el ingreso, porque perciben el 1%. Si les llega de un paraguaso otro 1%, se les duplicó. Entonces, desde ese punto de vista es barato. Y además, y por eso, y esa es la primera razón por la que me sorprende que el cambio sea pequeño. Y sorprende también que el cambio sea pequeño porque, por lo que señala Nora, y creo que es importante, este cambio pequeño ha ocurrido con gobiernos de los más distintos matices
y con trayectorias económicas muy diversas. Eso me hace pensar que en realidad esta distribución del ingreso llegó para quedarse y que es muy difícil que vaya a cambiar de manera significativa. Y yo quisiera preguntarte si ustedes han hecho algunos ejercicios para mirar los impactos de distintos tipos de política sobre la distribución del ingreso. Y hago esta pregunta porque con otros colegas estamos haciendo algunos ejercicios de simulación que muestran a través de simulaciones de políticas bastante radicales que la distribución del ingreso cambia muy poco. Muchas gracias por los comentarios, tanto de Jaime como de ustedes. De hecho, estamos ahora escribiendo un artículo y creo que me han dado varias sugerencias de cosas que tenemos que plantear de manera más clara. El cambio no es pequeño, porque una disminución de... Acuérdate que la gente decía que mirar el cambio del Gini era como ver crecer al paso, ¿no? Ya sea en un sentido u otro, que es imposible. Los cambios son muy, muy, muy lentos. Los cambios que hemos visto son de 5 puntos porcentuales del Gini en varios países, es mucho eso. Si lo vemos cuando sube el ingreso, por ejemplo, cuando subió la desigualdad en México, entre el 84 y el 94, subió en alrededor de 4 o 5 puntos porcentuales. Ahí decíamos, subió la desigualdad. Entonces, si cae la desigualdad, más o menos lo mismo, tengo que decir, cae la desigualdad. Entonces, pues no podemos ser asimétricos en términos valorativos, ¿no? O sea, no es pequeño, pero creo que es muy importante lo que dice Jaime para... O sea, por ejemplo, Páez de Barros, Ricardo Barros en Brasil, que ha estado trabajando esto en los últimos 4 años, está tratando de ver cómo comunicar que no es pequeño el cambio. Bueno, primero porque en Brasil la desigualdad prácticamente fue alta durante 20 años y empieza a caer de manera sistemática. Entonces, en quiebre. Lo que tiene es esta gráfica donde muestra cómo está creciendo el ingreso de los más pobres, el 10% más bajo donde dice está creciendo a tasas chinas y el del 10% más rico está creciendo a tasas alemanas, que son bajitas, ¿no? De 2% per cápita anual, y los chinos al 10%. Entonces, pero cómo comunicar que no es pequeño, yo creo que también puede ser interesante ver qué es lo que pasa con el cambio en la pobreza asociado al cambio en la desigualdad. El único que hizo esto para el libro es Brasil, pero lo podemos hacer para todos los países. En Brasil encuentran que en los años previos, cuando caía la desigualdad, en los 70, era principalmente por crecimiento. En este periodo es principalmente por caída en la desigualdad, cuando descomponen las dos cosas, cuáles son los factores que explican más. Y de hecho tiene un cálculo, no me lo acuerdo de memoria, cuánto tendría que haber sido el crecimiento en caso que la desigualdad no hubiera bajado para que se hubiese logrado la misma caída en la pobreza. O sea, no es trivial. Yo le voy a decir que cuando nosotros empezamos a ver estos datos, cuando empezamos el proyecto que fue financiado por el PNUD, la idea era explicar por qué la desigualdad era alta y persistente. O sea, de hecho no sabíamos que estaba empezando a caer así de manera tan generalizada. Fue una sorpresa también para nosotros. Entonces no es tan pequeño, te digo, es simétrico con los aumentos del pasado, por ejemplo en México. En la Argentina es un cambio de tendencia. En el caso de Brasil y Chile es un cambio de pasar de digamos, situaciones estables a una caída. Entonces hay indicios de que no es pequeño, pero yo creo que una manera de mostrar que no es pequeño es estos ejercicios de ver cuánto contribuye la caída de la desigualdad frente al crecimiento y cómo se compara con también lo que ha pasado en otros momentos, ¿no? A lo mejor debemos hacer una especie de espacio de relativizar el cambio para que la gente tenga más claro por qué es importante esto, ¿no? Me preguntó Jaime, la primera pregunta de qué pasa en la crisis, no puse la gráfica aquí, pero en la crisis en la mayor parte de los países, entre el 2007 y el 2008, para los cuales hay datos, la desigualdad siguió cayendo. Digamos, no en el caso de México, donde subió en el 2008, y probablemente, entiendo yo que con esta otra encuesta que usan ustedes, la de trimestral, pueden medir que en el 2009 también empeoró, ¿no?, la situación. Entonces México es
diferente a lo que ha pasado en muchos de los otros países donde siguió cayendo. En México hay una cierta reversión de la tendencia. Y quiero aquí vincular el tema con la pregunta de Margarita, muy pertinente. Efectivamente, el auge de la materia prima es buena noticia para el crecimiento de los países, todos digamos del Istmo de Panamá para abajo, ¿no? Más o menos. Casi todos ahí les va bien con el auge de las materias primas, y para arriba casi todos les va mal, ¿no? Entonces, ahí el crecimiento es el que también genera más demanda de mano de obra, entonces está creando espacios de mejores condiciones para la recuperación salarial, pero como dice Margarita, el problema es de que también con el crecimiento de los precios de materias primas está el problema del crecimiento de los precios de los alimentos. Y el tema con eso es que cuando crecen los precios de los alimentos, hay gente en la parte baja de la distribución del ingreso que sufre y gente que se beneficia, dependiendo si son compradores o vendedores netos. Cuando neteamos, en realidad se vuelve algo un poco no útil, porque si hay pobres que pierden, nos debería preocupar eso, aunque los pobres en su conjunto, en promedio, no parezca que pierdan, ¿no? O sea, entonces, yo creo que ahí el tema es, de cualquier manera, analizar qué pasa en lo específico con la gente que es compradora neta y tener los mecanismos para solventar ese asunto. Pero en términos del espacio que le ha dado a los países en el Cono Sur, el auge de materias